Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. Bienvenidos a Zona Tesoros. Continuando con la serie de mi colección de navajas, hoy les voy a hablar y vamos a ver navajas multifunción. Algunas de ellas también conocidas popularmente como navajas de campamento o scout, más del lado americano, y navajas del ejército suizo del lado europeo. La realidad es que estas navajas son útiles prácticamente en cualquier situación, ya sea en la milicia, en campamentos, hiking, pesca, caza o como EDC, Everyday Carry, que es la situación que enfrentamos todos los días la mayoría de nosotros. Ok, sin más preámbulo, vamos a ver las navajas. Muy bien, tenemos en la mesa 5 navajas, una Uncle Henry, una Bock Magnum y 3 Victorinox. La primera una Walker, una Huntsman y finalmente una Parachute o Parachutist. Muy bien, comencemos con la Uncle Henry. Este es el modelo Scout 23UH. Esta navaja es una Scout tradicional y todas ellas cuentan con una única hoja, generalmente una spare point, un abrelatas, un abrebotellas con destornillador y una cuchilla perforadora o punzón. Las Scout Pocket Knife se hicieron populares en la década de 1920 cuando la New York Knife Company y Remington comenzaron a vender cuchillos con licencia oficial de Boy Scout of America o BSA. Luego prácticamente todas las marcas han hecho algún modelo Scout. En esta Uncle Henry tenemos una imitación de hueso para el handle o para la cacha. Está bastante bien hecho, bastante bien logrado con el escudo de Uncle Henry. Tiene refuerzos de alpaca. Los separadores son de latón. Como pueden ver, la terminación es muy buena, no hay gaps. Trae la típica anilla para colocarle un llavero, o en este caso yo le puse un tiento que me permite sacarla más rápido, me facilita sacarla de la funda. Se percibe bastante robusta. Es una navaja que se percibe como para durar toda la vida. Ya he hablado sobre la historia de Schrade y sus icónicas líneas de modelos Uncle Henry y Oldtimer, por lo que si quieren saber sobre su historia pueden ver mi video, mi colección de navajas parte 2. Les voy a dejar el link en la descripción. La medida de esta navaja son 9 centímetros cerrada o 3,5 pulgadas, 15,5 centímetros abierta con la hoja principal o 6 pulgadas. Su hoja mide 6 centímetros o 2,36 pulgadas. Entonces aquí tenemos la hoja, la spare point. Vamos a ver las otras funciones. Aquí tenemos el abrelatas. Aquí tenemos el destapabotellas con el destornillador plano. Y finalmente, del otro lado, el punzón, que tiene muy buen filo. Y con esto tenemos las funciones básicas de una navaja Scout. Vamos a hacer una prueba de filo. Corta bastante bien. En este caso, la funda que yo utilizo es la siguiente. Utilizo esta funda, que es una funda Zafra de una talabartería argentina de excelente calidad. Y en general entran muy bien todos mis
navajas tipo Scout o navajas multifunción. Continuamos ahora con la Magnum Boker. Magnum ofrece una amplia gama de cuchillos de todas las categorías, desde los tradicionales pocket knife como esta Scout hasta cuchillos de caza tácticos más modernos. Boker Magnum es conocida por una muy buena calidad-precio. Se diseñan y se fabrican en Asia. Si quieren conocer un poco más de la historia de Boker, pueden ver mi video Mi colección de navajas parte 1. Les dejo el link en la descripción también. Entonces, en este caso tenemos una navaja tipo Scout con rosewood, que es una madera muy noble para las navajas. Tiene refuerzos de acero inoxidable y separadores de acero inoxidable. Como ven, la terminación es muy prolija, sin gaps significativos. Como las Scouts, trae una única hoja de formato Spearpoint con el logo de la marca. También trae abrelatas, trae destapa botellas con un destornillador y también trae un punzón, también con muy buen filo. La anilla, que en este caso yo le puse una cuerda. Las medidas de esta navaja son 9,2 centímetros cerrada, o sea 3,6 pulgadas. La hoja mide 6,5 centímetros o 2,55 pulgadas. Vamos a probar el filo. Muy bueno el filo. También para esta navaja utilizo la misma funda zafra, que le queda muy bien. Bien, ahora vamos a hacer el review de las tres Victorinox. Si bien Victorinox tiene navajas Scout, estas tres que vamos a ver no son nominadas de esa manera. Y además, como ya sabemos, las navajas Victorinox nacen mucho antes que el movimiento Scout en Estados Unidos. Victorinox nació en 1884 y representa calidad, funcionalidad, innovación y el diseño único, y lo ha hecho así durante más de 130 años. En la actualidad Victorinox es una empresa mundial con 5 categorías de producto. Tiene navajas, cuchillos, domésticos y profesionales, relojes, equipaje y fragancia. Su fundador fue Karl Elssler, que en 1884 abre un taller de cuchillería en Ibach, Suiza, donde desde un principio contaría con el apoyo de su madre Victoria. En 1891 el ejército suizo decidió abastecerse de un nuevo cuchillo para sus soldados. Este cuchillo tenía que ser un cuchillo plegable y ayudar a desmontar el nuevo rifle que tenía la milicia en ese momento. Entonces tenía que tener también un punzón, una abrelata para ayudar al soldado a la hora de comer. Así es como Karl Elssler entrega su primer suministro de navajas de soldado al ejército suizo. En 1897 patenta The Original Swiss Officer and Sport Knife. En la actualidad se le conoce en todo el mundo como la navaja suiza, y con este producto trasciende las fronteras de Suiza, ya que no solo los soldados la tenían, también los cazadores, el público en general, que viajaban por el mundo y hacían parte
del trabajo de publicidad difundiendo este producto. En 1909, después de la muerte de su madre, Karl Elsner, en honor a su madre, elige su nombre de pila, Victoria, como nombre de la marca y registra el emblema con la cruz y el escudo como la marca comercial. En 1921, con la invención del acero inoxidable, que es un avance sumamente importante en la industria de la cuchillería, lo que hace es, de la combinación de las palabras inox y Victoria, surge la marca conocida hoy como Victorinox. En 1931, ya en esa época estaba Karl Elsner II, introduce la automatización en su fábrica e instala la primera planta templadora completamente eléctrica. Era una de las primeras en el mundo. Y eso garantizó que todos los cuchillos y las navajas tengan una calidad muy buena y uniforme. En 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses que estaban desplegados por Europa regresan. Antes de regresar, compran esta navaja y así se convierte en un souvenir muy popular para llevar a casa. Si te está gustando el video y quieres ver más contenido como este, suscríbete, activa la campanita, dale un like y compártelo con tus amigos. Comenzando con la Huntsman, les cuento que esta fue mi primer navaja. Como se ve, está bastante usadita y me ha acompañado en varias aventuras, sobre todo en mi época de campamentos y cursos de supervivencia cuando era más joven. Para datarla en el tiempo, sabemos que es anterior a 2007 por lo que dice en la hoja principal. Dice Rostfree, que significa rust free o libre de óxido. Las navajas después de 2007 ya no traían esta inscripción. Además, del otro lado, Officer Swiss, y trae la ballesta con la cruz, cosa que ya no sucede a partir de 2007. O sea, esta navaja es anterior al 2007. También es anterior a 2004 porque la hoja principal, es un poco más ancha del lado derecho. También es anterior a 1991, ya que hasta ese año no traían gancho multiuso. Como ven, no trae gancho multiuso, solo trae el destornillador Phillips y trae el punzón. Y también hasta 1991 las tijeras venían atornilladas. Como pueden ver, este es el caso. Venía con tornillo. Y luego de ese año, luego del 91, ya las tijeras venían remachadas. Y también sabemos que es posterior a 1985, dado que hasta ese año el destapador no traía bloqueo a 90 grados. Trae bloqueo a 90 grados. Entonces sabemos que es posterior a 1985. Y finalmente el punzón, antes de 1985, no traía agujero. Y esta sí lo trae, entonces sí sabemos que es posterior. Entonces esta navaja quedaría datada entre 1985 y 1990, o sea, tiene aproximadamente 35 años. Entonces, las Huntsman de esta época traían sierra para madera. Excelente esta sierra. Como ya vimos, punzón, abre latas con destornillador plano y el destornillador en el destapabotellas, el pelacables, el destornillador Phillips,
el palillo para los dientes, la pincita para retirar espinas. Traían dos hojas, una pequeña y una grande. Y las tijeras que ya hemos visto. Entonces un total de 14 funciones si contamos la anilla también. Respecto al punzón, voy a subir un video más adelante para mostrarles cómo se puede hacer una costura con este punzón. ¿Sí? Esto funciona como si fuera una aguja. Más adelante voy a subir un video. Veamos las dimensiones. Cerrada mide 9 centímetros o 3,5 pulgadas. Abierta con la hoja principal mide 15,5 centímetros o 6,1 pulgadas. La hoja principal sola mide 7 centímetros o 2,75 pulgadas. La hoja pequeña mide 4 centímetros o 1,6 pulgadas. Y la sierra 7,5 centímetros o 3 pulgadas. Vamos a hacer una prueba de filo. No está perfectamente afilada, como pueden ver. Raspa un poquito. Hay que trabajarlo un poco, pero bueno, está viejita. Vamos a hacer una prueba de cómo corta el serrucho. Es impresionante cómo corta este serrucho, realmente. La funda que utilizo para esta es esta zafra de cuero, muy bonita, muy práctica. De hecho, esta es la funda original que le compré a esta navaja hace 35 años, así que la funda también tiene 35 años y fíjense el estado, ¿no? Excelente la calidad. Continuamos con la Walker. Esta es una navaja contemporánea que trae lo justo y necesario para tu everyday carry. Trae una hoja grande de 6 centímetros o 2,36 pulgadas. Es 5 milímetros más chica que la hoja de la Handman. Trae destapador, abre lata y pelacable. Trae la hoja sierra también, o la hoja para serrucho. Y claramente, como todas, trae palillo y las pinzas en un total de 9 funciones. La medida es un poquito más pequeña que la Huntsman, mide 8 centímetros o 3,15 pulgadas. Me cabe en la misma funda, pero incluso al ser más angostita le puedo agregar mi mini Maglite junto con la navaja, o esto es al revés. Ahí está. Entonces me queda muy bien para mi ADC, para mi everyday carry, llevar una navaja con estas funciones y mi mini Maglite. Vamos a hacer una prueba de filo. Esta es nueva,
jamás usada, así que es el filo que viene de fábrica. Ok, la última que tenemos en la lista es la Victorinox para chutists o de paracaidismo. Esta navaja está descatalogada, es bastante poco común y se ha vuelto bastante coleccionable. Se produjo entre el 2000 y el 2006 y luego se discontinuó dando lugar a la sucesora que fue la Rescue Tool. Entonces esta navaja tiene aproximadamente unos 20 años. La verdad que la he usado muy poco, así que está nueva prácticamente. Esta navaja tiene su hoja mayor, bastante más larga, mide 9 centímetros o 3,5 pulgadas y tiene un liner lock, como pueden ver acá. El destornillador también trae un liner lock, lo cual es bastante bueno porque a mí me ha pasado de trabajar y tener que hacer un poco de fuerza con el destornillador en la Huntsman y se mueve o se te cierra. En cambio con un liner lock la verdad que es una muy buena solución para que eso no suceda. El agarre es bastante cómodo, que es bastante ergonómico como pueden ver, y al ser de buen tamaño permite agarrar muy bien la navaja, es muy cómoda. Luego trae una hoja curva de buena medida también, 8 centímetros o 3,15 pulgadas. Esta hoja tiene un filo especial como para cortar cuerdas, de hecho de ahí viene su nombre, parachutist. Luego trae punzón, destornillador Phillips, su palillo de dientes, la pincita, anilla para ponerle una correa, totalizando de esta manera 10 funciones. Las medidas cerradas son de 11 centímetros o 4,3 pulgadas. Vamos a hacer una prueba de filo. Esta también la usé muy poco, así que está casi con el filo original de fábrica. Corta muy bien. Y esta navaja la llevo en esta funda, que es una Verazategui, también de una talabartería argentina. Le queda muy bien y me permite también incluir la mini Maglite y hacer un combo EDC perfecto. Es claramente de un tamaño un poco mayor que la otra funda, ¿no? Pero bueno, muy cómodo y permite llevar la mini Maglite. ¿Cuál es mi preferida? Difícil para mí decirlo. Depende de la situación de uso. Lo que puedo decirles es que la Boker Magnum me gusta más que la Uncle Henry, me parece mejor terminada. Las cachas de madera me gustan en vez de cachas de imitación. Eh, Ambas tienen un look vintage, pero me gusta más la Boker Magnum.
Si incluyo la Victorinox en la comparación, claramente la más completa es la Huntsman, entonces es la que más situaciones resuelve. Si me fuera de campamento es la que elegiría. Pero para un EDC urbano elegiría la Walker, porque la puedo poner, como les mostré, en la misma funda con mi Mini Maglite. Lo que me gusta de la Huntsman y de la Walker es que ambas tienen el serrucho, que es súper útil, pero claramente eso sería más útil en un campamento, ¿no? Pero me encanta esa herramienta. Creo que la Parachutist queda para una situación más extrema de supervivencia, donde se necesita una hoja más grande para cazar, con liner lock para trabar y cortar cuerdas más rápidas con su hoja curvada. Esa es un poco mi opinión. Ahora, dime tú, ¿cuál sería tu preferida de acuerdo a cada situación? Te reto a que me dejes tus comentarios abajo y me describas una situación y cuál navaja usarías y por qué. Bien amigos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado y si fue así no olviden suscribirse, activar la campanita, darle un like y compartirlo con sus amigos. Bye y nos vemos en el próximo video.